Muy buenos días, bienvenidos a Café, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Qué bueno estar juntos esta mañana para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para reunirnos también como comunidad de fe. Así que vamos juntándonos. Yo sé que los primeros minutos que llegamos está lo hermoso que es la comunidad, estar juntos, saludarnos unos a otros. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar canciones que hablan de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos sacó de muerte a vida, nos levantó. Es un glorioso día en que Él vino a nosotros y podemos cantar y alabarle todo el resto de días de nuestras vidas.
pienso rendirme jamás. Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. Quiero vivir. Las tormentas vienen y la lluvia cae, mas bajo tu gracia estoy. Mis pies en la roca, firme en tu palabra, en tus promesas seguro estoy. Sé que tú estás conmigo cada mañana al despertar. Tú estás a mi lado y no pienso rendirme jamás. Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. Quiero vivir. Conmigo y cuando caigo tú me levantas. Tú estás a mi lado y no pienso rendirme jamás. Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté, mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. Mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir. Quiero vivir. Por ti queremos vivir, Señor, porque fuiste tú, Señor, el que nos rescató, el que nos ha cambiado, nos ha ayudado, Señor, a poder ser mejor cada día. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a poder seguir compartiendo de tu amor, Señor, a poder compartir entre nosotros como comunidad, poder pasar este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor. Que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí,
los que estábamos rotos al sentir y reír con esos niños traviesos al morir. Tú por mí, cual ladrón en un madero, fuiste tú. Sí, Señor, has sido tú. Has sido tú trabajando en nuestras vidas, obrando, salvándonos, Señor, mostrándonos lo que es la gracia, devolviéndonos la dignidad, Señor, que el pecado quitó de nosotros, nuestro alejamiento, nuestra rebeldía, y mostrándonos cuánto nos ama, mostrándonos lo valiosos que somos. Y ahora nos llama, Señor, a vivir de la misma manera, mirando alrededor, mirando a las personas con la misma compasión con que tú nos miraste, Señor. Recordando que fuiste tú quien has hecho la obra en nosotros. No somos nosotros mismos, no son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades, no es nuestra bondad, no son nuestros méritos. Es la gracia tuya trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, tocándonos, moldeándonos, Señor, y haciendo de nosotros nuevas personas. Gracias, Señor, porque en ti hay esperanza, porque en ti hay vida. Gracias, Señor, porque tú estás para nosotros. Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos que habiendo experimentado todo eso, aún fallamos, aún nos equivocamos, aún actuamos, Señor, en muchos momentos lejos de ti. Y por eso también, Señor, pedimos perdón. Tú conoces, Señor, nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestros desvíos y desvaríos. Todo lo traemos delante de ti, sabiendo que tu gracia nos sostiene. Y en ti, Señor, siempre hay una nueva oportunidad. Tú estás con los brazos abiertos. Y por eso es que también podemos pedirte con confianza que nos hables, ahora que vamos a reflexionar en tu palabra, acerca de esos temores que llenan nuestra vida, pero que en medio de todo sabemos que tú estás allí para darnos esperanza y para sostener. Háblanos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Estos niños pasan a su reunión de Café Kids. Muy bien, buenos días nuevamente. Qué bueno estar aquí otra vez en Icafé, nuestra reunión de cada domingo. Y vamos a seguir reflexionando, como estábamos mencionando en la oración, acerca de los temores. Esos temores a los cuales nos enfrentamos de manera constante. Y a lo largo de estas semanas hemos ido descubriendo más de esos temores, pero también hemos ido descubriendo más de la esperanza, la seguridad que Dios nos provee. Y hoy vamos a hablar de un temor que es muy interesante, muy profundo, muy pertinente, muy actual, y está más bien crece cada vez más en nuestro mundo actual. Es el temor a la opinión pública. Vamos a explicar un poquito de qué se trata. Todos sabemos que vivimos en una era donde la opinión de los demás, la opinión pública, tiene mucho poder, tiene mucha influencia, más que nunca. Las redes sociales, por ejemplo, lo han amplificado. Y en el ámbito laboral también muchas veces se imponen presiones constantes para que nos adecuemos, conformarnos, es decir, para alinearnos con ideas, pensamientos, incluso corrientes. En las redes sociales, con cada like que uno da o con cada like que uno recibe o los comentarios que se dan, muchas veces se está buscando o se está dando validación, aceptación. Incluso a veces nos movemos en las redes simplemente tratando de hacer lo menos posible para evitar el rechazo, la confrontación. Ahora, esto no es nuevo. Siempre ha habido una opinión pública. Pero la manera en que afecta a nuestras vidas el día de hoy se ha vuelto algo muy abrumador.
y se siente la presión de ser aprobados, el cuidado de ser políticamente correctos. Muchos viven atrapados en lo que los demás piensan de ellos mismos. Por ejemplo, en el mundo del arte, la crítica de los demás sobre nuestro trabajo puede ser un elemento determinante en cómo un artista se ve a sí mismo, ¿no? Y el riesgo de ceder a esas críticas o a esas opiniones es terminar muchas veces negando los procesos creativos. Cambio en el equipo. El riesgo de ceder ante las presiones de lo que los demás piensan, ¿cuál es? Es que se renuncia a esos procesos creativos para terminar creando, por ejemplo, los artistas, las cosas que se amoldan a lo que los demás esperan o les gustan. Entonces aparece lo que se llama el famoso arte comercial, ¿no? Ahora, yo sé que estos temas son mucho más complejos, pero si nos ponemos a pensar, el tema de la opinión de los demás, de la opinión pública, está presente mucho en el mundo del arte, pero también en otras industrias, en otros ámbitos, en la academia también, en los lugares de estudio. Pero hay un elemento más que agrava esto. ¿Qué pasa cuando la opinión de los demás, la opinión pública, no solamente es una opinión, que todos pueden tener ideas y opiniones, sino que esas opiniones van en contra de nuestras convicciones? ¿Cómo respondemos cuando mantener nuestra fe o nuestros principios va en contra de lo que todos los demás creen o esperan? ¿Cómo manejamos las tensiones en la sociedad actual que se dan entre nuestra cosmovisión, la manera en que vemos el mundo, nuestras convicciones y las ideas, las corrientes que nos rodean? Entonces fácilmente podemos llenarnos de miedo, de temor, y voy a agarrar un poquito. El temor a grandes límites. Muy bien. Pero, ¿estás seguro que tienes pila nueva? Ah, lámpara, mi batería. Ya. Vamos a ver. Muy bien, está con batería nueva, es otra cosita. Entonces, esto es constante en nuestro mundo de hoy, ¿no? Y son preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo manejarnos frente a la opinión de los demás? ¿Cómo manejarnos en el mundo en que vivimos? Y podemos encontrarnos con distintas reacciones diversas dentro del cristianismo, ¿no? Algunos empiezan a preguntarse, pues, ¿es nuestro llamado? Tal vez estamos llamados a seguir pues las corrientes de pensamiento, pues no importa dónde nos lleven, hay que amoldarnos, ¿no? Ese es el camino que algunos toman. Pero si ese no es el camino y creemos que no es, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo mantener las convicciones de nuestra fe? ¿Dónde encontramos la base para lograrlo sin que sea tampoco un tema simplemente de consigna, obligación, de que sea un tema de convicción real, ¿no? Y todo, sobre todo, como dice el título, cómo no llenarnos de miedo, porque a veces da miedo hablar, da miedo opinar también, ¿no? Lo interesante es que esta realidad de vivir en una cultura con ideas diferentes, con ideas contrarias a la fe, no es algo nuevo. Sí, como les dije, siento que se ha agravado, pero no es nuevo. Y hay un personaje en las Escrituras que encarna de manera muy adecuada, muy interesante esta problemática. Alguien que vivió estas tensiones, cuya vida puede darnos luces interesantes para nosotros hoy. Estamos hablando de Daniel, ese Daniel que aparece en las Escrituras, en la Biblia. Y vamos a mirar un poco del personaje y su contexto, y luego vamos a ver una situación particular que él experimentó. Ahora, el personaje bíblico llamado Daniel aparece en las Escrituras en una sección, en un libro que lleva su nombre, el libro de Daniel, está en el Antiguo Testamento. En este libro de la Biblia se narra su vida, hay una parte narrativa, al comienzo, pero luego también hay una parte donde se describen algunas visiones proféticas de Daniel, visiones que Dios mismo le había revelado a él. Ahora, hoy no vamos a hablar de las profecías de Daniel, es un tema muy interesante, pero no es el tema de hoy. Vamos a hablar de la parte narrativa de la vida de Daniel. ¿Quién era Daniel? Bueno, Daniel era un joven judío de linaje noble que fue llevado cautivo a Babilonia durante lo que se conoció como el primer exilio de Judá bajo el rey Nabucodonosor. Eso fue más o menos en el año 605 antes de Cristo. Entonces hubo un momento, como ustedes saben, en la historia del pueblo de Dios, donde tanto los reinos del norte, porque Israel se dividió en dos reinos,
después de Salomón. ¿Sí? El reino del norte, el reino del sur, Judá, el reino del norte, Israel. Esos dos reinos se dividieron y uno a uno, los dos reinos fueron siendo invadidos, exiliados, deportados. Pero en este caso le toca ese turno al reino de Judá, del sur. Y entonces ellos son llevados, son sacados de su tierra y llevados a un pueblo totalmente diferente, totalmente extraño, Babilonia. Y Daniel, junto con otros jóvenes de su pueblo, fueron seleccionados para ser educados en la corte babilónica. ¿Por qué los seleccionaron a ellos? Por su inteligencia y por sus grandes habilidades. Vamos a leer lo que describe Daniel 1, 3 al 4. Mira cómo describe. Luego el rey de Babilonia ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio de Babilonia, a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Mira lo que dijo. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. O sea, Daniel era pintón. Ya ahí ya sacamos, ¿no? Aparte sano y fuerte. Pero mira, le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Interesante lo que le pasó a Daniel. Ya era una persona con conocimientos, pero allá en Babilonia, Daniel accedió a la mejor preparación, a los mejores centros de formación, a la historia, a la literatura, al lenguaje. Es decir, fue llevado a estudiar y profundizar en la cultura de Babilonia. Él tuvo que absorber todo eso, él y los otros jóvenes. Y además, Daniel tenía la capacidad de hacerlo, o sea, tenía la habilidad. Dice que él y los otros jóvenes seleccionados estaban dotados de conocimiento, de buen juicio. ¿Cuánto quisiéramos esa descripción acerca de nosotros, ¿no? Que cuando alguien diga, no, está dotado de conocimiento, buen juicio, ¿no? Y encima pues bien parecido también, ¿no? También. Pero bueno, así era Daniel, ¿no? Ahora, a lo largo de su vida en Babilonia, ¿qué pasó con Daniel? Daniel, ustedes saben que además de los dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, el reino del sur, Judá, con Jerusalén su capital, eran los que más fuertemente se habían mantenido agarrados a Dios, ¿no? El reino del norte, Cis, los samaritanos, Samaria, todo eso, se habían alejado mucho más. Y entonces cuando fueron invadidos hubo mucha mezcla. Pero el reino del sur, y ahí estaba Daniel, hubo mucho más fidelidad a Dios. También hubo seguramente problemas, pero Daniel era uno de esos que se mantuvo fiel a su Dios, a pesar de las presiones para asimilarse a la cultura y religión de los babilonios. Es decir, obviamente la asimiló, o sea, la aprendió en términos de lo que se llama conocimiento, comprensión, de análisis. Pero no significa el que la hubiera estudiado, porque tenía que hacerlo, estuvo en sus centros de estudio, de formación, no significa que la seguía al pie de la letra. Y aquí va una primera reflexión. Si queremos navegar por la cultura y las presiones de nuestra cultura, tenemos que hacer un esfuerzo, en primer lugar, para comprender sus ideas, para comprender cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus conceptos. Obviamente acercarnos a todas esas ideas de una manera crítica, reflexiva, sin perder la esencia de quiénes somos. Pero no podemos simplemente ignorar lo que la cultura dice. No quiero saber nada de eso. No, Daniel se metió y la estudió y la aprendió. Ahora, desde el inicio mostró su compromiso con la ley de Dios. Y eso lo vemos porque hay una primera situación donde Daniel, y está al inicio, rechaza la comida y bebida que le ofrecieron. ¿Por qué? Porque esas comidas violaban lo que eran las leyes dietéticas, ceremoniales de la ley judía. Y no vamos a verlo ahora, ese episodio, pero empezamos a ver una constante en Daniel. Y la constante era que era fiel a sus principios. Y debido a su fidelidad y sabiduría, las dos cosas, era fiel, pero también un hombre muy sabio con conocimiento, Dios lo bendijo grandemente y llegó a ser muy respetado en la corte. O sea, Dios siempre lo estuvo librando y llegó a posiciones muy altas. Eso es lo que esperaban además los babilonios cuando lo habían seleccionado, que ocupen puestos en la corte. Y vamos a hacer que estas personas sean útiles.
Ahora, el contexto de más adelante, cuando llegamos al capítulo 6 de Daniel, que es el capítulo en el cual queremos enfocarnos, eso ocurre mucho tiempo después de que él ha llegado a Babilonia. Es decir, han pasado muchos años y este Daniel, que fue llevado joven a Babilonia, ya no es el muchacho de sus inicios, que era fiel a sus convicciones. Sigue siendo fiel, pero ahora es un hombre maduro, entrado en años. Y en ese punto, incluso el imperio de turno, que era el imperio de Babilonia, el que lo había llevado cautivo, ya no está, ha caído. Y es el imperio medo-persa el que ha tomado el control bajo el liderazgo del rey Darío. Ahora Daniel, que ya es un hombre mayor, sigue ocupando una posición de gran influencia. En el capítulo 6 del libro de Daniel se describe cómo Darío, el nuevo rey que asume el poder, impresionado por la habilidad administrativa de Daniel, planea ponerlo prácticamente sobre todo el reino. Vamos a leer Daniel 6, capítulo 6, 3 al 4. Dice así: asimismo, el rey, el nuevo rey, ¿no? Darío, escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Ojo con eso. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Impresionante, ¿no? Vemos a alguien que sobresale por sus capacidades, por su destreza administrativa, conocía su trabajo. Definitivamente, pues Daniel ha crecido profesionalmente mucho. Ha sido todo lo que los babilonios esperaban de él y ahora los medo-persas ven ese valor en él. Daniel era aquí una suerte, pues, como lo describe al comienzo, casi un contralor general del imperio. Dice que tenía que supervisar, ¿no?, cómo se llevaban los negocios del imperio, ¿no?, cuidar los intereses del rey. Y dice además que destacaba sobre los demás de una manera muy, muy clara. Y una de las características que vemos aquí maravillosas es que Daniel era incorruptible. Era incorruptible. El sistema que vivía era un sistema corrupto, pero Daniel no había caído en eso. Pero también dice que era fiel, no solo era incorruptible, que ya es un montón, sino que era fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos que trabajan con personas o han contratado a alguien que quisieran empleados así, ¿no? Uy, qué descripción, ¿no? Pero tú puedes ser todo eso, porque puede haber alguien que es incorruptible, que puede ser muy fiel, muy responsable, pero ser muy ineficiente también. ¿Han conocido a alguien así? Bien fiel, responsable, ¿no?, cumplido, honrado, pero es un desastre, ¿no? Pero no, en el caso de Daniel no. Dice que tenía gran destreza administrativa. En lo original incluso es difícil traducir, pero puede ponerse como que Daniel tenía un espíritu de excelencia, o sea, hacía todo con excelencia. Dice que qué interesante este Daniel, todo lo que tiene, ¿no? Cuando vemos esto y vemos los gobernantes de nuestra época, casi da ganas de llorar, ¿no? Entonces, porque una descripción maravillosa, ¿no? Daniel encarna, en primer lugar, algo muy interesante, algo que otro profeta que lo hemos mencionado antes, el profeta Jeremías, había aconsejado cuando el pueblo estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. O sea, cuando el pueblo está siendo llevado cautivo a Babilonia, Jeremías sale y les dice algo a todos. Porque qué feo debe ser, ¿no?, que te saquen de tu tierra, que te saquen de tu país, deportado, exiliado y cautivo además, para servir, para hacer cosas en otro país, en otra cultura que no es la tuya. Imagínense eso, ¿no? Entonces, entre esos estaba Daniel. Y el profeta Jeremías dice lo siguiente en Jeremías 29:7. O sea, que los profetas hablaban de parte de Dios. Por eso siempre empiezan diciendo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿A quién? A los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia.
Era un mensaje para todo ese grupo. Miren lo que les dice: edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos, coman del fruto que produzcan, cásense, tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Resumiendo, Jeremías le dice tres cosas. Primero le dice: ¿saben qué? Ya, están yendo desterrados. De paso, yo los he enviado, porque también eso era parte de los planes de Dios. Pero primero, mézclense con ellos, no se aíslen, no traten de mantenerse alejados, involúcrense, asiéntense en la ciudad, cásense, prosperen, hagan trabajos. Es lo primero que les dice. Segundo, dice: trabajen por la paz. Trabajen por la paz, por la prosperidad de la ciudad. Hagan progresar a la ciudad. ¿Cómo? Bueno, con las habilidades que tienen, con sus oficios, con su arte, con lo que ustedes son y saben hacer. Trabajen por los demás, por el beneficio de la ciudad. ¿Qué ciudad? La de Babilonia. Y por último, Jeremías les dice: una cosa, mantengan su identidad. Sí, mézclense, trabajen por la ciudad, pero mantengan su identidad. No se dejen engañar por las filosofías, las corrientes de esa cultura en Babilonia. Y Daniel encarna perfectamente, es como que Daniel siguió al pie de la letra estas instrucciones, este encargo de Dios a través de Jeremías. Daniel estuvo tremendamente involucrado. Vemos cómo se metió en la cultura de Babilonia. Segundo, trabajó por la prosperidad de ella. O sea, cuidaba los intereses del rey, de la ciudad, que todo fuera en orden, que no haya corrupción. Además, era confiable. Velaba no solo por sus propios intereses, por los de su ciudad. Ojalá tuviéramos más personas así, más políticos hoy en día, más profesionales así, más trabajadores así. Pero también, ¿qué hizo Daniel? Ya que viene la parte difícil, supo mantener su identidad. Su fe era conocida. Aunque él estaba en Babilonia, la gente sabía quién era Daniel. La gente sabía que su fe estaba en Dios. Era algo evidente para todos. Porque a veces desarrollamos una fe privada. Yo sé que la fe empieza por un tema entre nosotros y Dios. Por supuesto que tiene un inicio íntimo, privado. Pero de tan privada que es a veces, resulta que nadie sabe en quién creemos o lo que creemos o en quién confiamos. Como veremos en un instante, Daniel tenía una fe que era pública y que lo llevó justamente a experimentar tensiones en su vida. Necesitamos más creyentes como Daniel, necesitamos ser más como Daniel. Que en nuestros respectivos campos, profesiones, gremios, lugares donde estamos en la ciudad podamos trabajar por el bienestar de nuestra ciudad. Daniel era uno de esos, ¿no? Jeremías pide además que oren por el bien de la ciudad. Una actitud de oración, no estar orando siempre por la ciudad. ¿Oras por Lima? ¿Oras por tu distrito? ¿Oras por tu barrio? ¿Cómo viene el bien de la ciudad? ¿Cómo viene el bien a la ciudad? Bueno, viene por personas como Daniel. Porque a veces sí, yo oro, dice, yo oro por la ciudad. Oramos por nuestra ciudad, pero al mismo tiempo que oramos por la ciudad, nos desentendemos de ella, ¿no? Es medio contradictorio. Oramos por la ciudad, pero nos desentendemos de ella. El ser buenos y excelentes, por ejemplo, en nuestros trabajos, en industrias, en los lugares donde estamos, es un acto de obediencia a Dios y es también la esencia del testimonio en la sociedad. Además, esto es perfectamente con las enseñanzas ya de Jesús en el Nuevo Testamento, donde Jesús usa una metáfora bien bonita, dice que debemos ser la sal de la tierra. ¿Cómo podríamos ser sal de la tierra si nos desconectamos de la sociedad y no cumplimos en ella un rol de excelencia, de calidad, de hacer bien las cosas? Pero como suele pasar, este enfoque en dar lo mejor, en hacer las cosas con excelencia, en ser la sal de la tierra, como dijo Jesús, en hacer las cosas bien, no siempre es del agrado de todos. Daniel era bueno, tenía gran destreza administrativa, destreza que fue notada por el rey, y se le dieron encargos muy importantes acorde con sus capacidades. Y ya estaba como candidato para hacerse cargo de todo, había como una terna y él estaba favorito.
pero este favor provoca la envidia de otros altos funcionarios, como suele pasar en el mundo, ¿no?, de la política, ¿no? Y estos otros funcionarios traman una conspiración contra Daniel. Y saben que la única manera de atraparlo no es a través de la corrupción, porque le buscaron con lupa, como dijeron. Lo buscaron y no encontraban nada. Entonces había que atacarlo por sus convicciones. Fíjate lo que dice de Daniel 6, 10 al 16. Así que los administradores, nosotros, y los altos funcionarios se presentaron al rey y dijeron: que viva el rey Darío. La patería empieza, ¿no? Aquí siempre sobonería decimos también, ¿no? Que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío, como buen gobernante ególatra, firmó la ley. Aquí está la gran tensión de la historia, ¿no? David está en un conflicto, porque él, como judío, como hombre de fe, ¿a quién oraba? Oraba a Dios, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habíamos dicho antes que la fe de Daniel no era una fe secreta, era una fe pública. De hecho, sabemos que en el judaísmo la oración era algo muy importante. Y en el caso específico de aquellas personas que habían sido deportadas, se habían sacado de Israel o se habían llevado a otro lugar, en ese exilio, la costumbre era hacer 3 oraciones diarias, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y también además había algo muy interesante, hacían estas oraciones mirando hacia Jerusalén, o sea, miraban, no sé dónde está Jerusalén, pero miraban a Jerusalén y lo hacían, o empezaban a orar mirando a Jerusalén o en la dirección, no se veía obviamente, pero en la dirección, como una expresión de ese anhelo de restauración del pueblo de Dios. Jerusalén, ustedes saben, en el centro de la fe, en el centro de la adoración, ahí estaba el templo, bueno, había sido en un momento destruido, pero oraban mirando hacia esa dirección como un anhelo de que se restaure lo que habían perdido. De hecho, esta costumbre ha perdurado y se ha mantenido luego en la fe judía. De pronto esa costumbre, orar 3 veces al día mirando a Jerusalén, que es parte de una fe personal, íntima con Dios, se convierte en un tema de Estado. ¿Por qué? Por la ley que le hacen firmar a Darío. Una ley que además no podía ser modificada, cambiada, alterada. El sistema medo-persa, de estos medo-persas que habían sido el imperio que había seguido a Babilonia, era único en ese sentido. Porque, bueno, tenía algo que tenían a veces muchos imperios del pasado. Su rey se consideraba un personaje prácticamente divino. Y sus decretos, entonces, si era un personaje divino, se esperaba pues que sus decretos fueran perfectos, porque era una casi divinidad. Entonces, su lógica era, si el rey, que es casi divino, da un decreto, anularlo o modificarlo, sería pues como reconocer que el rey Dios se equivocó, es falible. Además, este sistema también le daba mucha estabilidad jurídica al gobierno. Se firmaba algo y ahí queda. No permitía que el rey haga cambios arbitrarios, como pasa en nuestro país, ¿no? Que hay lo que llamamos la ley con nombre propio, ¿no? Entonces, no, este sistema de los medo-persas, no, ya está el decreto y ahí se cumple. Así que estos decretos medo-persas de la antigüedad, en la historia, se conoce que eran decretos incambiables, definitivos, irreversibles una vez emitidos. Ni el rey lo podía cambiar, a pesar que él mismo lo había decretado. Y yo sé que es un caso extremo, donde la vida está de por medio, porque ser arrojado a los leones, o sea, no es cosa ligera. Pero cuando empezamos a mirar nuestra propia realidad, podemos encontrarnos con diversas situaciones donde la opinión general, las instrucciones de quienes están a veces sobre nosotros en autoridad y en algunos casos extremos, aún la ley puede ir en contra de convicciones personales. A veces se trata solo de ideas, de corrientes, de pensamiento.
Pero como decíamos al inicio, en nuestra cultura actual, si bien esto no significa la muerte física o el ser tirado a los leones, somos tirados al foso de los leones de la opinión pública, ¿no? Ahí nos tiran. Somos cancelados por lo que pensamos y creemos. Entonces hay mucho de esto. Sí, gracias a Dios no experimentamos mucho el tema legal. Sin embargo, estaba leyendo un libro sobre la historia de la iglesia cristiana en el Perú. Y tú sabes que al comienzo la primera iglesia se abrió en el Callao. Estaba con unos amigos en el Callao y le decía, mira, aquí empezó las iglesias cristianas, empezaron en el Callao. ¿Y saben quiénes empezaron a asistir a esas iglesias? Los marinos mercantes, que venían de países donde eran protestantes. Y entonces se reunían y el gobierno peruano en esa época, hace muchos años, ¿saben qué les dijo? Perfecto, pueden hacer su iglesia y pueden hacer su culto, porque ustedes son ingleses, que sé yo, de otros lugares, son marinos mercantes, reúnanse, si están en el puerto, están el domingo, hagan su reunión, pero está prohibido que entren peruanos. O sea, solo entraban los extranjeros, ¿no? Y así empezó la iglesia. Las primeras iglesias, las más antiguas, están en el Callao, por eso. Interesante, ¿no? Como la ley termina prohibiendo, ¿no? Ahora no estamos en ese tiempo, pero estamos en otro tipo de presiones, las presiones de la opinión pública. Y aquí hay una realidad que no nos es fácil asimilar. Es la siguiente: vivir nuestra fe, vivir nuestras convicciones, nos va a traer muchas veces dolores y dificultades. Hay que asimilarlo. Daniel experimentó eso. Mira, ojo que Daniel era brillante, era eficiente, era honesto, era incorruptible, pero de pronto termina encontrándose en una encrucijada muy difícil. Y allí es donde debemos tener una claridad acerca de qué tipo de aprobación finalmente estamos buscando en la vida. Daniel tenía claro que era lo más importante para él. Daniel tenía una claridad extraordinaria para entender qué era lo que era primero para él. Fíjate lo que dice Daniel 6, 10 al 11. ¿Cuál es la reacción de Daniel? Sin embargo, dice el pasaje, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se escondió. No dice eso. Fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre. No era algo que recién estaba haciendo, lo hacía siempre. Como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿Por qué Daniel actuó de esta manera? En primer lugar, porque no estaba haciendo algo nuevo. Seguía haciendo lo que él acostumbraba. Pero además porque su identidad no dependía de la opinión pública o del favor del rey. La mayoría de nosotros, si fuéramos honestos, podríamos tener dificultades, luchas para hacer lo mismo. Porque vivimos a veces buscando la aprobación de los demás, porque en el fondo tenemos una necesidad insaciable de ser validados, de ser aceptados. Y esto puede parecer algo pequeño, como la presión para ser popular en redes sociales, o algo mucho más grande, como comprometer nuestras creencias en el trabajo para ser aceptados o en nuestros centros de estudio. Y una vez más repito que no es tan extremo como lo que enfrentaba Daniel, que era la muerte, pero no deja de ser para nosotros una gran tensión. Es difícil tomar decisiones si no tenemos una claridad absoluta sobre la aprobación que estamos buscando. Para Daniel no había dudas. Él estaba buscando la aprobación de Dios. Y en el Evangelio de Juan se describe esta tensión. Esta tensión en algún momento la experimentaron ya en el tiempo de Jesús los fariseos. Personas que no querían creer en Jesús a pesar de las pruebas, de las señales, que era obvio creer en Jesús. Mira cómo lo describe el Evangelio de Juan 12:43. Amaban más la aprobación de los demás que la aprobación de Dios. Amaban más la aprobación de los demás que la aprobación de Dios. Y esa búsqueda de aprobación en los demás, en lo que opinen o en lo que es conveniente, que puede incluir seguir las corrientes de opinión, está íntimamente ligada con quiénes somos, con nuestra identidad. Y aquí es donde entra el Evangelio de una manera maravillosa. Porque si nuestra identidad está basada en lo que los demás piensan de nosotros, lo que los demás opinan de nosotros, nunca vamos a ser verdaderamente libres. Pero si nuestra identidad está basada en lo que Dios piensa de nosotros a través de Jesús, entonces podemos vivir con una libertad
que el mundo no puede ofrecernos. Y Daniel tenía clara cuál era su identidad. Daniel tenía claro quién era él, qué era aquello en lo que creía. En su caso, que es una situación extrema, esta identidad, esta seguridad, lo llevó a una situación de sufrimiento. Ser injustamente apresado, ser condenado a una horrible muerte. Porque Daniel, con todo y que era un hombre de fe, no tenía ninguna garantía de que Dios lo salvaría. Seguro que tenía la convicción de que Dios era suficientemente poderoso para librarlo, pero no tenía garantías de que así iba a pasar. O sea, el tema de ser comido por los leones era muy real. Y tú y yo sabemos, pues es una historia muy conocida, lo que pasó en esta historia en particular. Vamos a terminar de leerla. Esta parte es larguita, pero vale la pena para tener toda la historia completa, ¿no? De manera, o sea, las otras autoridades fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted, le estaban hablando al rey, una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada, ¿no? Lo que les dije. Entonces le dijeron al rey, pues ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano en la mañana siguiente el rey se levantó. A la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Nos emociona, ¿no? Ahora esa historia nos recuerda que Dios es poderoso, que puede actuar. Él puede obrar en situaciones desesperadas. Nos recuerda que es soberano incluso sobre reyes, gobernantes, autoridades, que tiene el poder para librarnos de este tipo de injusticias, de este tipo de sufrimientos. Pero no pensemos, cuidado, que esta historia significa estar libres del dolor. Aún Daniel sufrió, claro, por poco tiempo, pero sufrió el temor de morir, sufrió el encarcelamiento, la angustia de ser comido por los leones, etc. Y aunque Dios tiene todo el poder y lo ha mostrado vez tras vez, no hay nada en la enseñanza de las Escrituras que nos garantice que en cada situación como esta saldremos bien librados. No hay. Mantener nuestras convicciones y pensamientos puede resultar en dolor y sufrimiento. Yo sé que no es popular, me da ganas que digan, no, pero Dios nos va a librar siempre. No necesariamente. Jesús, ¿qué enseñó? Jesús, Mateo 5, 11 y 12. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Qué difícil de digerir esto que dice Jesús. ¿No? ¿Cómo que alégrense, Señor, por favor? Me están acusando injustamente de algo. Un pasaje más para seguir con esta dosis de realismo bíblico.
Juan 15, 18, 19. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero, dice Jesús. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. O sea, más directo y realista Jesús no puede ser. La Biblia enseña que nuestra ciudadanía, o sea, nuestro pasaporte original, está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Eso significa que no somos de aquí, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y cuando aquí habla del mundo no se refiere necesariamente a las personas. No nos pongamos tampoco de víctimas pensando que todo el mundo nos odia, ¿no? Porque algunos se victimizan así, no, todo el mundo me odia porque soy cristiano. Cuidado, porque mucho del rechazo del cristiano o hacia el cristianismo es más bien por actitudes hipócritas, por falta de humildad, soberbia espiritual de parte de los que son creyentes. Pero tampoco es que todos los cristianos son así orgullosos, hipócritas. Y tampoco todos los cristianos son tan exitosos, perfectos, a más no poder como Daniel, ¿no? Ojalá todos fuéramos como Daniel, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Pero batallamos con nuestras convicciones y a veces somos rechazados por esas convicciones, por esa fe. Por eso el sistema de valores anti Dios es lo que se llama el mundo, es un sistema que es anti Dios, nos pone la cruz, como dicen, y eso nos traerá dolor. ¿A quién le gusta no ser amado, no? ¿A quién le gusta que no te amen? Pero no siempre podemos ser amados por todos. Y más aún en esta cultura tan compleja en la que vivimos. Lo que sí sabemos, pues no podemos ser amados por todos, pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que Dios nos ama. Eso sí sabemos. Que somos sus hijos. Que somos valiosos para Él. Y por eso podemos decir, como Pablo decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios me ama. Romanos 8:31 dice eso. Recuerden que hablamos sobre ser la sal de la tierra. Al comienzo mencioné la sal de la tierra. Sí, somos la sal de la tierra, estamos allí en el mundo. Pero la otra figura que usa Jesús es la de ser la luz del mundo. Hay que alumbrar. Estamos llamados a moldarnos. Romanos 12:12 es muy conocido. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Obviamente está hablando de aquellas conductas y costumbres que están en contra de Dios, que están en contra de los valores del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús. Esto es que estamos llamados a tener una transformación de nuestra mente, y esa transformación va acompañada siempre de la certeza del amor de Dios, sabernos amados, sabernos aprobados por Dios. Ahora, eso nunca implica que seamos agresivos con los demás, sino ser fieles, firmes, presentando el Evangelio siempre con gracia, con verdad, confiando en que Dios honrará esa fidelidad. Además, la palabra nos exhorta a estar listos para defender con mansedumbre, con respeto a nuestra fe. 1 Pedro, mira lo que dice el apóstol Pedro, 3:15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, ojo, pero háganlo, ¿cómo? Con humildad y respeto. Es como que la última parte la hemos cortado, ¿no? Porque cuando yo veo en las redes sociales, muchos creyentes que responden a lo que personas opinan, no veo ni humildad ni respeto. Veo más bien pelea, ¿no? Y eso, de paso, eso de las redes sociales es una amplificación de lo que ya se veía antes. Antes yo me acuerdo, cuando empecé la vida cristiana, no lo veía en las redes sociales porque no habían redes sociales, lo veía en el mercado, ¿no? Había unos cristianos que encima se peleaban con las caseras, ¿no? Entonces, esas peleas de mercado ahora se han trasladado a las redes, pues, ¿no? A las redes sociales. Esto indica que aunque no debemos temer la opinión de los demás, también debemos responder de manera sabia y amorosa, no arrogante, no defensiva. Entonces, ¿cómo vivir en la ciudad en que estamos, sin temer la opinión pública? Vamos pensando algunas implicancias de todo lo que hemos visto en la historia de Daniel. Primero pensemos en nuestros trabajos. Imagínate, está difícil esa, pero imagínate cómo sería trabajar sin preocuparte por la opinión de tu jefe o colegas. Ahora, esto no significa que te vuelvas desinteresado o arrogante. Más bien significa que puedes y debes trabajar como Daniel, ¿no? Con integridad,
sin tener que comprometer tus valores solo para ganar la aprobación de los demás. Porque seamos honestos, en nuestro país va a haber muchas situaciones donde una persona frente a un jefe se conflictúe en sus valores. Eso puede traer consecuencias. Sí, hemos visto casos de gente que a veces tiene que dejar el trabajo. Pero tú vives para agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, eso es lo primero. En nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, también muchas veces vivimos buscando la aprobación. Pero el Evangelio nos da libertad para ser vulnerables, ser auténticos. Porque nuestra valía, nuestro valor ya está firme en Cristo. De paso, cuando somos abiertos, vulnerables y dejamos de lado la soberbia y tratamos a los demás con honor, con dignidad, a pesar de que piensan diferente y aprendemos a valorarlos como personas, aun cuando expresemos nuestras convicciones que son diferentes a las corrientes que van en la mayor parte de lugares, seremos muchas veces respetados y valorados. Y eso es algo que he escuchado historias vez tras vez y lo he experimentado. Porque si tú empiezas con una relación de respeto por las personas, los valoras como las personas, trata bien a las personas, cuando llega el momento donde tú tienes que expresar una convicción personal, pero está en un contexto de respeto y de valoración, entonces la persona, a pesar de que está diciendo algo que va contrario a lo que es su opinión, que es la opinión muchas veces de la mayoría, te van a respetar, hasta te van a dar las gracias. No siempre es así. Otras veces, sin embargo, a pesar de que tú has sido muy respetuoso y todo, el precio puede ser el rechazo. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué hacemos? Ponemos a Cristo primero y descansamos en Él. ¿Qué decirle del testimonio público? Cuando se trata de compartir nuestra fe, el temor a lo que otros piensen a menudo nos frena. Y hay que reconocer, a veces nos cuesta compartir el Evangelio, a pesar que Evangelio significa buenas noticias. O sea, una buena noticia siempre debe ser fácil de transmitirla. Pero se da cuenta cómo tan contraria es la sociedad que vivimos, que es difícil compartir una buena noticia. Pero al igual que Daniel, podemos ser fieles, mantener nuestras convicciones sabiendo que nuestra identidad está en Cristo, no en la opinión de los demás. Pero recuerda otra vez el valor de las relaciones, de la paciencia, de evitar esas confrontaciones gratuitas. Recuerda la dignidad de la otra persona, recuerda la compasión en nuestro trato con aquellos que no son seguidores de Jesús. Podemos concluir en que la libertad en Cristo, al ser aceptados en Él, nos libera, nos puede liberar del miedo, del temor, de la opinión pública. Daniel fue sacado del foso de los leones. Dios fue su defensor. Y del mismo modo Cristo resucitó de la muerte. Y al resucitar Él nos asegura que hemos vencido el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque en Cristo, victorioso, tenemos la aprobación, la única aprobación que en verdad importa. Así de extrema puede ser la fe en Jesús. Así que cuando enfrentes el juicio de la sociedad, cuando sientas la presión de acomodarte, recuerda que has sido aceptado por Dios. Vive en esa libertad, vive sin temor a la opinión pública, porque en Cristo tienes todo lo que necesitas. Pero recuerda, nuestro llamado es ser sal y luz y amar a este mundo necesitado de Dios, aunque ese mismo mundo no nos ame y opine en contra de nosotros. Vamos a orar y luego conversar, porque estoy seguro que hay buenas preguntas sobre este tema. Oremos primero. Señor, te agradecemos por la transparencia, la claridad de tu palabra, que nos muestra lo importante que es mantener nuestra fe, nuestras convicciones, como lo hizo Daniel. También nos muestra lo importante que es estar en nuestra ciudad y ser parte de ella, mezclarnos en ella, siendo sal, siendo luz, buscando el bienestar de ella. Pero también gracias porque abiertamente nos muestras que esto muchas veces va a traer dolor. Nuestra fe, que es tan maravillosa, que es tan hermosa, a veces traerá dolor cuando es confrontada con corrientes de pensamiento, con éticas, con valores que no son los que tú enseñaste. Pero Padre, ayúdanos a entender en esos momentos que nuestra identidad y nuestro valor máximo y la búsqueda de aprobación está solamente en ti. Que tú nos amas, que tú nos aceptas, que lo que tú opinas y lo que tú nos dices es más importante que lo que opinan los demás, Señor. Y fortalécenos, Señor. A nadie les gusta sufrir, no queremos sufrir ninguno de nosotros, pero sabemos que a veces sufriremos rechazo, a veces sufriremos injusticias,
Y sabemos también que tú eres poderoso para librarnos. Pero sabemos también que en algunos casos no sucederá. Y tendremos muchas preguntas, pero que en medio de todo eso, Señor, nuestro valor máximo está en ti. Nuestra esperanza siempre está en ti. Llénanos de amor por la ciudad, llénanos de amor por las personas, llénanos de amor por cada persona, aún las que piensan diferente a nosotros, Señor. Que podamos tratarlas con dignidad, con respeto, valorarlas, Señor, porque son creación tuya y tú las amas, Señor. Tú enviaste a Jesucristo por ellas. Líbranos, Señor, de confrontaciones gratuitas e innecesarias, pero al mismo tiempo permítenos dar testimonio con gracia y verdad del Evangelio, las buenas noticias, lo que tú quieres para cada persona. Ayúdanos, Señor, a navegar en esta sociedad difícil, complicada, compleja, y hacerlo con la sabiduría que viene de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tema, ¿no? La opinión pública. Sé que se puede decir muchas cosas, y los que no saben, o primera vez que viene de café, aquí nos gusta el diálogo, no solamente hablar. Yo ya dije varias cosas, pero así que vamos a abrir micrófono o la oportunidad de que, no sé si está el otro micrófono, sí, por allá va, a la vuelta, ahí, acá está. Si alguien quiere opinar o hacer una pregunta o un comentario, con toda libertad. Primera vez que vienes o muchas, no importa, levanta la mano y todos pueden participar y vamos a tener un diálogo y estoy seguro que va a ser muy productivo. A ver, empezamos por aquí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí un poco, ya saben que soy un poco nerviosa para hablar, pero sí, para la gloria de Dios, qué hermoso tema, qué hermosa palabra de verdad. Voy a dar un pequeño testimonio, porque si lo diera todo sería muy largo. En este camino de verdad que uno no, es el Espíritu Santo que nos hace ver la cantidad de temores que tenemos, ¿cierto? Yo voy a nombrar dos, para dar también oportunidad de que otros, esos leones, no digo yo, no identifica normalmente en este mundo cuáles son nuestros temores. Y a veces tenemos muchos. Dios me ayudó a identificar, voy a decir dos. Voy a nombrar dos leones porque no sabemos cuántos leones habían en el foso. Que era temor a la opinión de otros. El otro era miedo a no ser amada o al rechazo. Pero en este camino de verdad que Dios le va dando a uno esa convicción de amor, de valor que Él nos da, ¿verdad? Que ya no esperamos y solamente Dios lo puede hacer, solamente a través de la oración, porque es imposible humanamente hablando, que yo pudiera estar aquí ahorita hablando, ¿verdad? Yo pensaba, cónchale, Dios mío, ¿por qué yo no estudié? Dios, si yo hubiese estudiado algo, me sentía vergüenza de cómo yo hablaba. Yo sentía vergüenza. Pero un día como que me cansé y le dije al Señor, ¿sabes? Yo no quiero tener vergüenza. Yo quiero, te digo algo de ser libre, de tener libertad de hablar, pero tenía que aceptarme y tenía que aceptar el amor de Dios. Y para Dios sea la gloria que yo pudiera hablar un poco de este testimonio y de que el mundo pues lo arroja a uno, circunstancias, a la vergüenza y a la opinión. No sé cuántos leones eran, pero me imagino que eran muchos. Y esos eran dos de los leones más difíciles, que era el rechazo y el amor. No conocer, de saber que el mundo ofrece un amor que no es el amor de Dios. Y por eso es que existen tantas cosas para no nombrar ahorita. Lo que es el amor de Dios nos enseña a amar de una forma diferente. Y usted también nombró en esta palabra tan maravillosa sobre amar al prójimo, amar a los otros. Somos una comunidad, irnos integrando a esa comunidad. Gracias, pastor. Gracias a todos. Gracias, sí. Y además son cosas válidas, ¿no? ¿Quién no quiere ser amado? No es algo loco, ¿no? Ser amado, ser aceptado, es algo normal, ¿no? Es algo
hasta sano. Alguien que diga, no, no quiero que nadie me ame, sería como que tienes, ¿no? O sea, es normal. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que encontramos un amor más grande, que es el amor de Dios, ¿no? Que sí, por supuesto, no hay que estar peleado con nadie, y por eso hemos dicho ese equilibrio, no se trata de ponernos a pelear con nadie, pero sabemos que finalmente en algunos momentos puede haber rechazo por las convicciones, y en ese momento es que acudimos a ese amor más grande que siempre está en nuestra mente, ¿no? Dios nos ama, el amor de Dios no cambia, ¿no? El amor de Dios es inalterable, ¿no? Es fiel, ¿no? Gracias por testimonio. ¿Alguna participación, pregunta o comentario sobre este tema de la opinión pública, las presiones que hay? Con toda libertad, cualquiera que quiera participar es bienvenido. A ver, ¿quién más quiere? Puede ser pregunta, puede ser una opinión. Sí. Gracias. A mí me preocupa un poco en los jóvenes, en nuestros hijos, que bajo el lema de no temas a la opinión pública, no temas al qué dirán, a veces defienden la nueva normalidad, todo esto que está pasando en el mundo, en defender a las minorías y querer imponer las ideas de las minorías para todos, destruir la familia, en fin, todo lo que todo el mundo sabe que estamos viendo que está pasando. Ellos dicen, pero ¿no? ¿Qué tiene de malo? La mayoría de gente lo hace. O sea, ¿cómo argumentar con nuestros hijos que no interpreten mal esto de no temas a la opinión pública y más bien que no te allanes a lo que todo el mundo hace y mantén tú lo que se te ha enseñado en la casa, ¿no? O sea, para ellos es muy importante entrar en los grupos, ¿no? ¿Qué decirles, ¿no? para defender las ideas que se les enseñaron en la casa? Sí, bueno, en las personas que están en una formación, ¿no? Un adolescente, un joven, todos sabemos, y ha sido siempre así, ha ido tal vez siendo más intenso por las redes, como decíamos al inicio, pero la necesidad de ser aceptados por el grupo siempre ha sido muy fuerte en todas las generaciones, ¿no? Pero claro, ahora las redes sociales y todo esto que hay se ha incrementado, ¿no? Todas estas ideas. Y allí es donde es importante. Difícilmente un joven va a seguir simplemente lo que se le ha enseñado porque se le ha enseñado. Por supuesto que hay que enseñarlo, pero nuestra oración debe ser, y es todo un camino que tenemos por delante cuando se trata de los niños, de los adolescentes, los jóvenes, es que desarrollen convicciones personales. Yo me acuerdo una vez fui a visitar una iglesia en otro país, en Estados Unidos, y cuando entrabas a la zona de adolescentes, o sea, tenían iglesias grandes porque tienen un montón de ambientes, ¿no? Todo el área de adolescentes, de jóvenes, tienen área de niños, son grandes, pero cuando entrabas al salón de los adolescentes, había un letrero que decía, que a mí me impactó, decía, esta no es la iglesia de tus padres. Yo, la primera que lo vi, a ver, pero era como un lema que tenían, esta no es la iglesia de tus padres. Y ellos eran muy intencionales, ¿no? O es tu iglesia o no es tu iglesia. O sea, porque, o sea, como siempre decimos, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, ¿no? Entonces no puede ser nieto de Dios, ¿no? Entonces, pero eso yo sé, da miedo, pero tenemos que orar, enseñar, instruir. Y una de las cosas interesantes de la historia de Daniel es que Daniel ya tenía una fe, una convicción, o sea, tuvo una formación de niño en el judaísmo, pero cuando va a Babilonia lo llevan, ni siquiera va porque él quería. Cuando lleva a Babilonia, lo hacen estudiar toda la cultura de Babilonia, pero ya tenía una fe. Y entonces, claro, en nuestro caso, nadie nos está forzando a nada, pero a veces, ¿qué hacemos? No queremos que nuestros jóvenes sepan o escuchen nada de lo que está afuera, y eso lo logramos un ratito, cuando son niños. Pero llega un momento donde van a tener acceso a toda la información, y si no los hemos enseñado, no les hemos guiado a confrontar su fe, que sea de ellos, sus valores, lo que dice la palabra de Dios, con las corrientes que puede haber, después no van a tener mucho argumento, mucha solidez. Entonces, todo un proceso, ¿no? Pero tiene que ser la fe de ellos, tiene que ser convicciones personales, para que realmente no defiendan lo que dice mi papá, sino defiendan lo que yo creo, he llegado a creer, ¿no? Pero es un proceso y puede ser muy doloroso a veces, porque al final yo he conocido también casos de los dos, casos donde padres hacen eso, lo hacen todo muy bien,
y sus hijos se mantienen firmes en su fe. Y he escuchado testimonio de padres que lo hacen también muy bien, enseñan, miran, ¿no? Y al final el hijo decide. ¿Por qué? Porque cada persona es una persona individual y tomamos decisiones propias delante de Dios. Y yo sé que a veces tenemos con muchos sentimientos cuando vemos que los hijos empiezan a apoyar causas más raras, pero tenemos que saber que son personas libres, y lo que seguimos haciendo es lo mismo que hacemos con las personas que no piensan igual, tratarlos con dignidad, con respeto, no ridiculizar sus creencias, ¿no? Tratarlos con dignidad, pero al mismo tiempo mantenernos firmes, ¿no? Entonces es difícil, es un tema que podríamos hablar mucho, pero yo sé que para los que son padres es un tema que da mucho temor, y es normal, es comprensible, porque hay mucha presión social que experimentan los hijos, ¿no? Los jóvenes, ¿no? En la sociedad que estamos, ¿no? Pero no debe ser por imposición, debe ser por convicción, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos, tardes ya. Yo soy uno de esos hijos. Yo he sido una persona que muy pequeña, muy temprana edad, conocí a Cristo, lo abracé, creí en Él firme y fuertemente, y luego en la adolescencia el mundo me mostró otras cosas y me desvió de lo que creía, me hizo adoptar cosas nuevas, pero en el tiempo, a lo largo de la vida, eso ha sido una búsqueda de Dios. En el fondo siempre ha sido una búsqueda, ha sido un poco como que yo creí en esto, la vida me muestra otra cosa, y de repente todo lo que yo creía y todo lo que yo sabía estaba cuestionado. Es lógico que un chico se sienta retado y sienta que todo lo que aprendió en su casa no sirve, porque así somos los papás. Los papás somos viejos y no sabemos nada. Eso es, mi hija me lo ha dicho, yo se lo he dicho a mis padres, y todo hijo lo hace alguna vez. Los viejos no sabemos nada, ellos saben todo. Entonces, yo he sido eso. En mi camino he andado por muchas congregaciones, me he declarado ateo, me he declarado agnóstico, he declarado que mi mente es más poderosa que cualquier Dios en el mundo, he declarado que Dios es antropológico, es nuestro miedo y nuestro límite para los demás. Hay mil formas de argumentar la ausencia de fe. Y es normal que las personas... Yo sé que esto suena un poco terrorista en la congregación, porque muchas personas no esperan que uno sea así, pero la realidad es esa, porque la ciencia, el conocimiento, uno en algún momento de la vida uno cree que eso es absoluto, que lo que la ciencia nos demuestra, la matemática que nos suma, nos va a dar los argumentos que necesitamos. Lo que no tenemos en cuenta es lo limitado de eso. La ciencia de hoy es el vudú del pasado, es la magia del pasado. Lo que conocemos hoy va a ser negado mañana, porque el avance científico se niega a sí mismo y se desacredita a sí mismo. La fe en el Señor a lo largo de la historia no ha sido, puede ser desacreditada con cualquier argumento que a nosotros se nos ocurra, y se nos ocurren buenos argumentos como hijos, buenísimos, pero a lo largo de la historia la fe es intacta, la palabra es la palabra, el Señor se impone siempre. Entonces lo que yo puedo decir es, no se trata de reprimir la necesidad de conocer. Como dice Francis, se trata de que uno como chico, como muchacho, cuando lo es, esté informado, que conozca qué tiene el mundo, pero que también entienda claramente que eso no es la realidad. Y poco a poco uno va formando conciencia. El camino para algunas personas es muy corto, para otras es más largo. Y cada caso es diferente. Cada caso es diferente, pero a la larga, si hemos sido enseñados que tenemos un Dios que nos espera, que nos perdona y que nos recibe, nos tomará el tiempo que nos tome, pero volvemos a casa. Gracias, Carlitos, gracias. Sí, Martín. Algo que me ha pasado en el trabajo ha sido la oportunidad de interactuar con personas que tienen diferentes convicciones, ¿no? Incluso estilos de vida, ¿no? Hay un compañero de trabajo que por cuestiones de que he conseguido un nuevo trabajo, le hemos tenido que hacer su despedida ayer, ¿no?
Y él tiene un estilo de vida bastante libertino, ¿no? Él es homosexual, declarado, convicto y confeso. Pero a lo largo de estos meses que yo he venido conociéndolo, he podido detectar bastante sensibilidad hacia varias cosas y hacia varios temas que compartimos en común, ¿no? Tiene ideas y obviamente dentro de sus ideas hay cosas que están equivocadas, que van en contra de la palabra de Dios, pero hay otras que de alguna manera sí convergen en cosas que nosotros consideramos como justas, correctas, ¿no? Y ayer en la despedida, yo fui con mi esposa, ¿no? Le invité, le dije que vamos, los chicos van a almorzar. Y es la segunda vez que almorzamos los colegas del trabajo juntos, ¿no? Porque por lo general siempre tenemos un espacio en el que almorzamos en el comedor de la Escuela Naval, pero no tenemos la oportunidad de distendernos, ¿no? De poder conversar y ser como somos, ¿no? Y en todo este tiempo que he estado trabajando en la Escuela Naval nunca he dicho soy cristiano, pero como que sospechan, ¿no? Porque de alguna manera tengo un trato diferente, suelo darles regalos a ellos, ¿no? Les regalo caramelitos, siempre que compro una bolsa de bocaditos la llevo, las comparto, ¿no? Y eso es algo que para ellos no es común, ¿no? No es común que alguien venga y sea afectuoso y que les dé, ¿no? A pesar de que podamos tener diferentes ideas y diferentes maneras de relacionarnos, que venga alguien y les dé un obsequio es algo que les rompe, ¿no? El esquema, ¿no? Y ayer que hemos tenido nuestro almuerzo, le nació a mi esposa darle un obsequio, ¿no? Por la despedida, ¿no? Entonces, él no esperaba que nosotros tuviéramos esa iniciativa, ¿no? De poderle dar un obsequio ahora que él ya no está trabajando con nosotros. Y eso como que, ¿no? Abre la puerta a que las personas te escuchen, ¿no? Entonces, ya a mi jefa y a su esposo le hemos dejado la invitación para que vengan a la kermés que viene el domingo, ¿no? De pasadita le hemos invitado. Y obviamente ellos han dicho, sí, cómo no, vamos a estar separando nuestro tiempo para visitar y conocer. No se esperan la sorpresa que va a haber, ¿no? No le hemos dicho, no hemos dado muchos detalles, pero muchas veces las personas nos van a escuchar si nosotros tenemos la apertura hacia ellos y los tratamos con amor, si los tratamos como Cristo trata a la gente, ¿no? Con misericordia, con una apertura siempre dispuestos a escucharlos. Y en medio de ese trato grato que nosotros le podemos dar, nos ganamos el derecho de ser escuchados. Ya cuando la persona escucha nuestros argumentos y ve que está, ¿no? Sincronizado con nuestra fe, ahí es donde ellos van a evaluar, ¿no? Porque nosotros no imponemos nuestra fe, siempre en la mente la compartimos y ellos toman su decisión. Y en algún momento ellos van a decidir por Cristo basados en lo que nosotros podemos mostrarles, ¿no? En nuestro día a día, nuestro diario como Daniel lo mostró, ¿no? Gracias Martín. Sí. Aquí, mira. Sí, buenos días. En realidad lo que estaba mencionando Carlitos acerca de la convicción que uno tiene, de la fe que tenemos, en realidad en el trabajo para mí, bueno, yo trabajo en salud y el reto en realidad es compartir la palabra a los pacientes con los que trato, ¿no? Entonces, yo tuve un paciente hace poco que me decía, si existirá Dios, me dijo así, ¿no? Y entonces yo le empiezo a explicar sobre las maravillas que es nuestro cuerpo, que cada órgano es, pero un laboratorio hermoso donde cada célula tiene una función, que eso no puede ser al azar, ¿no? Eso es de una inteligencia que es grande, que en realidad ha hecho el universo, ¿no? Entonces, para mí no es que tema yo compartir, sino que muchas veces como tenemos un número de pacientes, las que se oponen generalmente son las auxiliares y dicen, bueno, que hay otro paciente esperando, y entonces si yo me extiendo mucho, en verdad están ahí tratando de interferir, ¿no? Pero yo lo que creo es que la ciencia lo único que hace es demostrar que Dios existe. No lo limita, al contrario, la ciencia descubre las maravillas que ha hecho Dios en la naturaleza y en el ser humano, ¿no? Entonces, no es una cosa que se oponga ni supere lo que Dios ha hecho en realidad, ¿no?
Excelente, gracias. Bueno, hay que buscar, como tú dices, ¿no? La sabiduría, el momento oportuno para compartir, pero siempre dar la esperanza, ¿no? A los demás que necesitan, ¿no? ¿Alguna participación final? ¿Alguien más que quiere participar? Vamos con el tiempo. Es un tema profundo. Sigamos conversando. Recuerden, la idea de estos temas estamos hablando de Daniel y de la fe y la opinión pública, es que podamos a la salida seguir conversando, tener tiempos, algunos nos vamos a almorzar juntos y poder continuar el diálogo. Vamos a cantar una canción que justamente habla de ser sal, ser luz, ser luminarias, ¿no? En esta sociedad, en este mundo en el que estamos. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar y luego tenemos unos anuncios más.
solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Vamos a cantar todos. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz, solo tú eres la luz. Oremos, sí Señor, solamente tú eres la luz del mundo, la luz que ilumina nuestra vida, y con esa luz que viene de ti nosotros podemos iluminar. No es nuestra luz propia, no somos nosotros, eres tú, Señor, que has venido a este mundo, la luz que vino a las tinieblas, Señor. Pero sabemos que muchos no lo ven, no lo entienden, Señor, y te pedimos que nos uses a nosotros para poder compartir de esas buenas noticias, pero hacerlo con amor, con comprensión, hacerlo, Señor, transmitiendo esa gracia, pero también esa verdad que hay en ti, Señor, y que nos permitas poder navegar la sociedad en que estamos, Señor, defendiendo nuestras convicciones, pero haciéndolo como lo haría Jesús. A ti desea la gloria, Señor, danos fortaleza para entender, Señor, que estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Tomen asiento, por favor, unos pequeños anuncios antes de retirarnos, de salir a conversar. Recuerden que hay un lugar para personas que vienen por primera vez. Bienvenidos a Café, gracias por estar con nosotros, estamos muy contentos que hayan venido. Hay una mesita allí, se llevan una bolsita con la información de Café. Síganos en las redes sociales, tenemos redes sociales, una se llama Café Iglesia, que son las actividades del domingo de iglesia, pero también tenemos una red que se llama Café Lima, porque Café significa imaginación, cultura, arte y fe. Tenemos un llamado muy fuerte de llevar justamente las buenas noticias al mundo del arte, la cultura, la fe, buscar el bienestar de nuestra ciudad en esos ámbitos del arte, de la cultura. Así que tenemos una red social para todo en Instagram y Facebook, y Café Lima, para todo eso. Tenemos una galería de arte que de paso es la segunda semana que está la exposición abierta, pueden visitarla. Tenemos distintas actividades, tenemos teatro, tenemos música y otras cosas culturales que estamos haciendo, ferias, etcétera. Y siempre ahí en las redes de Café pueden seguir todas esas actividades. Entonces síganos en esas redes, y también tenemos un WhatsApp donde nos comunicamos de manera más privada entre nosotros de noticias y distintas cosas que estamos siempre compartiendo. También hay una mesa a la salida donde pueden poner sus pedidos de oración. Siempre hay motivos para orar unos por otros, así que pueden escribir sus motivos de oración. Los días miércoles nos reunimos en Zoom para estar orando, y también hay motivos para dar gracias. Y allí también en el centro está un lugar para poder dar ofrendas y todos los que queremos participar con compromiso de lo que significa el avance del trabajo que hacemos con Café. Recuerden que todo lo que hacemos es gracias a toda la manera en que cada uno de nosotros participamos con ofrendas totalmente voluntarias, pero que están allí, es el lugar. Incluso la próxima semana, saben que vamos a tener una kermés para poder completar también los gastos. Tenemos un déficit en el pago del alquiler que estamos sufriendo un poco en los últimos meses ya, y se está complicando, así que con las ofrendas, pero también con las actividades que hacemos, vamos supliendo poco a poco esos aspectos del avance de Café. Es un trabajo realmente de fe lo que hacemos, pero que lo hacemos con la colaboración de todos nosotros. Y tenemos la kermés la próxima semana. Ya se están realizando. Recuerden que tienen que separar su almuerzo. Eso es lo primero. Otra vez va a estar Gabriela ahí afuera, otra vez, o alguien. Busquen a Gabriela, mi esposa. Acá está. Solamente para que digan qué quieren almorzar, ¿no? Entonces, si quiero tal, vamos a separar, vamos a hacer un pedido. Porque no podemos, como estamos, recuerden que es profundos, ¿no? Y lo peor que podemos hacer es, nos emocionamos, hacemos un pedido de 100 almuerzos y almuerzan 50, ¿no? Y después la kermés profundo va a ser gastar fondos, ¿no? Entonces, fácil, ¿cómo se arregla? Simplemente nos piden, ya, sepárame 2 almuerzos, ya está, para sus almuerzos, y ya
han cancelado sus almuerzos, los yapean todo, la próxima semana si vienen y ahí está separadito para ustedes. Entonces así es más fácil y no nos arriesgamos, ¿no? Pero queremos que todos se queden, o sea, hagan planes próximo domingo para después de este tiempo. Vamos a poner las mesas, quedarnos a almorzar, va a haber música, va a haber varias cosas, va a haber juegos, va a haber actividades toda la tarde. Y también va a haber una gran venta de garage. Bueno, no es un garage, acá no hay ningún garage, ¿no? Pero va a haber una venta, así se llama, venta de garage, que tiene distintas cosas. Algunos están trayendo cosas que son de casa, cosas que son de por ahí ropa. También es una manera de colaborar. Todo lo que estamos donando, trayendo algunas cosas en buen estado de la casa, va a ser para venderlos también profundos. Y como también acá somos muchos músicos, también estamos trayendo cosas de música. A ver, miren, han traído para los que quieren hacer, esto no es música, esto es para lo de video. Un estabilizador de cámaras, hay pedaleras, hasta cosas musicales están llegando. Vaya a haber cosas, así que pónganse, hay tantas cositas de estas que hasta controlador, preamplificador, pedal de guitarra, secuenciador, grabador, zoom, correas de guitarra, parlante, todo hay. Así que pasen la voz a sus amigos músicos para que vengan ahí a hacer va a ser como una feria también para músicos y para todos, va a haber para todos. Entonces, se paren el próximo domingo para pasar la tarde, vamos a estar hasta las últimas consecuencias, hasta aquí por lo menos hasta las 8 de la noche, va a haber juegos, va a haber un montón, va a ser un tiempo lindo. Entonces vamos a ayudar con el avance de café, pero también vamos a pasarla bien. Y traigan a sus amigos, vengan sus amigos, invítenlos para que vengan a almorzar, pasar la tarde, vamos a hacer un montón de cosas. ¿Algún aviso más? ¿Me estoy olvidando de algo? Bueno, ahí está la kermés. Cualquier pregunta sobre la kermés, nos hacen Horacio, Gabriela, a mí, acá estamos en Olimar, estamos siempre para orientarles y lo importante es que todos podamos estar en este día. Bueno, eso todavía falta bastante, para el 6 de octubre para salir así con mucha anticipación, pero ya se vienen otros conciertos más. Muchas gracias por venir y café, que Dios les bendiga, no se vayan rápido, quédense un buen rato, visiten la exposición, quédense, conversen, compartan y si vienen por primera vez, no se deje de llevar su bolsita de café. Gracias, Dios les bendiga.